Buenos días a todos, buenos días, bendiciones desde lo alto. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, aquí su servidor Armando Rodríguez, un placer haber despertado con ustedes y gracias por habernos elegido una vez más. Amén, este es un buen día, este es el día que Dios ha formado para que tú y para que yo camináramos y anduviéramos en los caminos del Señor. Mantengámonos en el centro de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues aquí ya vamos con la primera semana del año. Esperamos que te hagas propuesto algunos logros, algunas metas. El tema que yo he traído este año es con el objetivo de afirmar tus pasos y que la obra que tú estás llevando a cabo, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado, esté firme, esté estable. Así es que hemos estado hablando acerca de la iglesia triunfante. Ya hemos cubrido, ¿qué serían? Dos días de este tema. Me gustaría que vieras los videos anteriores para no repetirme tanto, ¿verdad? Y así poder avanzar el tema. Recuerda que estos videos solamente se mantienen en estas plataformas ya 30 días, pero lo que yo he hecho es que he puesto un enlace para que te puedas meter a YouTube y ahí puedas seguir, nos puedas seguir y disfrutando y también aprendiendo de estos temas que creo que le va a beneficiar si los aplica. Hemos estado hablando acerca de la iglesia triunfante, ya hablamos y cubrimos que Jesús es el que edifica la iglesia a través del ministerio quintuple. Hoy quisiera hablar acerca del proceso, diga conmigo del proceso, ¿verdad? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, quisiera usar el ejemplo para edificar, ¿verdad? Quisiera usar el ejemplo de cualquier edificio o una casa que está siendo fundada, inclusive parece que es Mateo que nos habla de edificar una casa, el que edifica una casa sobre la roca y sobre la arena y nos da ese ejemplo. Quiero usar ese tema. Entonces, si vas a levantar un ministerio fuerte, si vas a ser parte de una iglesia triunfante, tienes que estar dispuesto a hacer algunos cambios. Para empezar, cuando una casa, escuche bien, cuando una casa o un edificio se va a construir o se va a edificar, lo primero que se hace es de profundizarse. Se escarba, diga conmigo, se escarba. Antes de edificar, tienes que escarbar. Antes de edificar, tienes que escarbar. Una vez más, antes de edificar, tienes que escarbar, tienes que profundizarte, romper ideas erróneas. Cuando hablamos de profundizarnos es de romper ideas erróneas y paradigmas. Por muchos años estaba yo mencionando en el video previo, hemos predicado el evangelio de los problemas, y puedo usar esa frase. Y oyes al predicador diciendo, si tienes problemas, ven a Jesucristo y Él te lo resuelve. A lo que yo me opongo es que ese no es el evangelio, ¿verdad? Ese no es el evangelio de que si tienes problemas, ven a Jesús y Él te lo resuelve, ¿verdad? La Biblia nos dice que en esta tierra tendríamos muchos problemas. Entonces, cuando el predicador dice que si tienes problemas, pues para empezar, la pregunta no se hace si tienes problemas. Todos tenemos problemas. Vivimos en un mundo caído. La otra cosa es de que cuando el predicador dice tienes problemas, ven a Jesús. Y Dios en su misericordia, claro que nos libera nos libera de los problemas, pero no se terminan. Mientras estemos en esta tierra, vamos a enfrentarnos a problemas en esta tierra. Entonces, no podemos evangelizar, no podemos compartir el evangelio basado a que si tienes problemas. El evangelio de Jesús tiene que ver con el pecado del hombre. Él vino para tratar con el pecado del hombre. Los problemas son los frutos por el pecado.
Entonces, si seguimos, si tratamos con el pecado, los problemas, ¿verdad? Los problemas ya son secundarios. La Biblia nos dice en Juan 16:33, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones. En otras palabras, Jesús nunca nos llama si es que tienes problemas, no. Él ya sabe que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos va a libertar. El error aquí es de que cuando los problemas, por decir, se agotan o Dios empieza a resolver nuestros problemas en su misericordia, entonces la gente se olvida ya de Dios. Ahí tienes la parábola de los 10 leprosos, 10 leprosos que tenían problemas físicos. Jesús los sana y solamente uno regresa. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Jesucristo basado a que tienes problemas, entonces cuando los problemas ya se resuelven, pues ya no necesitas de Jesús y te desapareces. Y ese es el tipo de iglesia que hemos estado formando a través del evangelio que se predica si tienes problemas. Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que tratar con el pecado del hombre. Que la razón por qué necesitamos a Jesús es para que nos libere, para que nos quite, para que nos sane, para que nos transforme de una vida pecaminosa a una vida consagrada a Él. Reconocer que el fruto del pecado son los problemas que tiene este mundo. Y que si tratamos con el pecado, la idea es de aprender, escuche bien, la idea es de aprender a sobrevenir los problemas, a conquistar los problemas. Escuche bien esto. Entonces, dice la Biblia en Eclesiastes 3:3, dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para destruir y hay un tiempo para edificar. Entonces creo, en mi propia opinión, que tenemos que destruir el tipo de mentalidad que la iglesia ha adoptado, de que te acercas a Jesús porque tienes problemas. No, nos acercamos a Jesús porque necesitamos de un Salvador, porque el pecado nos aparta de Dios. No son los problemas que nos apartan de Dios, es el pecado que nos aparte de Dios. Y cuando uno reconoce, cuando uno escarba y deja y permitimos que nuestra conciencia nos dicte y veamos que sin Dios no somos nada, que sin Dios somos pecadores y que el pecado nos aparta de Dios, siempre vamos a estar necesitados de Dios. Y por eso nos vamos a mantener con Él. Él es la viña y tú y yo somos los pámpanos. Pero si tú y yo seguimos la idea y no destruimos la mentalidad de que pues mientras tengas problemas pues ven a Dios y ya cuando Dios te lo resuelva pues ya te puedes ir. Quizás no lo digamos así, pero la gente vive así el cristianismo, que después de que ya no tiene problemas se aleja. Yo estuve pastoreando por casi 32 años, entre 32 y 35 años. Entonces yo sé lo que le digo, ¿no? ¿Cuánta gente no venía con sus problemas? Ministrábamos, se acercaban a Dios porque tenían problemas, pero al instante que Dios obraba en su misericordia, le resolvía sus problemas y aligeraba la carga, de repente ya no aparecían. Venían y decían, no, es que necesito de un trabajo, que esto y lo otro. Dios proveía y al rato ya no estaban. Como los leprosos que tenían el problema físico, ¿verdad? Dios los sana, Jesús los sana y después ya no se aparecen por ahí. Solamente uno. ¿Por qué? Porque se acercaron a Dios a raíz de que tenían problemas y no por reconocer que el problema es el pecado en la vida de uno. Y que si tú y yo vivimos una vida consagrada, una vida diaria, no dominguera, diaria, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Entonces podemos vivir una vida victoriosa diariamente. Pero para eso tenemos que destruir la mentalidad
de que nos acercamos a Dios porque tenemos problemas. No, nos acercamos a Dios porque necesitamos de un Salvador. Nos acercamos a Dios porque el pecado nos aparta de Dios. Nos acercamos a Dios porque en Dios tendremos victoria diaria siempre y cuando seamos hacedores de su palabra. Su palabra es el camino, ¿verdad?, que tenemos que seguir. Su palabra es luz a nuestros pies para que no trompecemos. Entonces tenemos que romper. Dice la Biblia en Eclesiastes 3:3, hay un tiempo para destruir. Y esas ideas las tenemos que destruir, hermanos. Tenemos que destruir esas ideas de nos acercamos a Dios porque tenemos problemas. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios por los problemas y el instante que los problemas se van, pues ellos también se van porque pues ya no necesitan de Dios? Y ese es un evangelio, ¿verdad?, que no es verídico. Así es que tenemos que destruir para edificar la iglesia triunfante. Tenemos que romper la mentalidad de cobardía. ¿Sabía que nosotros no fuimos llamados para ser cobardes en el reino de Dios? Para ser motivados por el temor. Estaba diciendo en los otros videos cómo la iglesia de Jesucristo dobló rodilla durante la pandemia. Después de la pandemia, muchos cristianos ya no regresaron a la iglesia y menos le sirvieron a Dios. ¿Por qué? Porque traían una mentalidad de cobardía, ¿verdad? De cobardía. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia y el violento lo arrebata. Entonces, para eso, aquellos que estamos formando al cristiano, que son el ministerio quintuple, debe de tocar el tema y de formar guerreros y no mantener a la iglesia codependiente de ellos, sino codependiente de Dios. En madurarlos, en formarlos, equiparlos, dice la Biblia, para la obra del ministerio. Amén. Saludamos aquí a Carmen. Carmen, God bless you. Bendiciones. María, buenos días. Marta, buenos días hasta Ensenada, donde sí se siente el frío, igual que aquí. Gloria al Señor. Entonces, escuche bien esto. Tenemos que destruir la mentalidad de cobardía. No fuimos llamados a ser cobardes. Había mencionado, y lo vuelvo a repetir, Hebreos 10:38, de 35 al 38. Hebreos del capítulo 10, del 35 al 38. En una de esas citas dice la Biblia que Dios no se agrada en aquellos que retroceden. En aquellos que retroceden, Dios no se agrada. Si tienes esa mentalidad de cobardía, no se agrada contigo, ¿verdad? Entonces tienes que cambiar eso. Y se cambia a través de lo que estás escuchando, de lo que estás consumiendo. No dejamos de ir a la iglesia. Ahorita que está lloviendo, hay gente que no va a la iglesia. Es que estaba lloviendo y por eso no fui a la iglesia. ¿Un poquito de agua te hizo retroceder? Una pregunta nomás. Un poquito de lluvia te hizo violar la escritura de Dios, que dice no nos dejemos de congregar. ¿O es que estaba lloviendo? Un poquito de agua te hizo retroceder, para que usted vea de que la mentalidad del cristiano no es una mentalidad de firmeza, de guerrero, es una mentalidad de cobardía que hemos adoptado. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. Dice la Biblia que como el hombre piensa, así es. Recuerde que Dios es el que trata con el corazón, pero al renovar la mente, eso ya nos pertenece a nosotros. El colaborar con Dios, el de permitir que Josué 1:8 sea parte de nuestra vida, que no permitamos que ninguna palabra de Dios sea parte de nuestra boca, sino que la guardemos y la apliquemos. Dice, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa es una mentalidad de victorioso, conociendo que Dios ya nos dio la victoria. No peleamos por la victoria, peleamos para defender lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que destruir la mentalidad de cobardes,
no somos cobardes. Amén. Dios no, inclusive en el libro de Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Pastor Carlos, buenos días, pastor, saludos, nos vemos por allá el sábado, bendiciones. Entonces, para eso, el ministerio quíntuple tiene que tomar el tema y provocar al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a vestirnos con la armadura de Dios, con la cual podemos vencer al enemigo, con la cual podemos resistir al diablo, y él es el que tiene que huir. No podemos vencer al diablo cuando tú y yo tenemos una mentalidad de cobardía. No, pero es que ahorita, pues ya ves cómo están las cosas, la gente no puede salir, pero no, es que la gente no entiende. No. Esa era la mentalidad. Por esa mentalidad, el pueblo de Dios nunca entró a la tierra prometida. Cuando empezaron a hablar con una mentalidad de cobardía, no, es que las ciudades están amuralladas, la gente que vive ahí son muy grandes, al lado de ellos parecemos langostas, tienes mentalidad de langostas, el Dios al cual tú sirves, lo has minimizado. No, Dios es el Dios de los ejércitos que no conoce ninguna derrota. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero tú tienes que, escucha bien, tienes que formar o reformar la mentalidad que se nos ha dado. Por eso la Biblia dice por eso la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Antes de edificar la iglesia triunfante, tenemos que destruir ese tipo de mentalidad de cobardía hacia las cosas de este mundo, ¿verdad? No, es que tengo muchos problemas. Es parte de vivir en un mundo caído. Escuche bien lo que dice aquí. Tenemos que romper la mentalidad de cobardía. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio nos empoderó y dijo que tuviéramos dominio desde el principio, desde Génesis capítulo 1. Les dio dominio al ser humano. La mentalidad de víctima, tenemos que destruir esa mentalidad de víctima. Dice la Biblia, estas cosas, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, para que en mí tengas paz, para que en mí, o sea, en otras palabras, tienes que unirte a Él y ser uno con Él. No dice que conmigo, no, en mí. Dice, para que en mí tengas paz. En el mundo, en este mundo que tú y yo vivimos, tendremos aflicciones. Las aflicciones son parte de la vida diaria. Dice, pero confiad y ten buen ánimo, yo he vencido el mundo. La idea aquí es de que tú aprendas a ser vencedor. Que tú aprendas a ser vencedor. ¿Sabías que el ser vencedor tiene que ver todo con una mentalidad? Tienes que adoptar la mentalidad del vencedor. Podemos ver la vida de David. Él tenía una mentalidad de vencedor. Cuando el pueblo de Israel le temía al Goliat, al gigante que se oponía al problema y la situación que enfrentaba el pueblo de Israel, dijo, ¿quién es este? ¿Qué se trae este? ¿Qué piensa este? Y todos, claro, que se reían de él o lo criticaban a él, porque David era el único que tenía una mentalidad de conquistador. Dice, no, el Dios al quien yo sirvo, Él me ha dado victoria sobre el oso, sobre el león, y asimismo me va a dar esta victoria sobre este gigante que no tiene pacto con Dios. Quizás él venga armado como viene armado, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Note la diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia no era Goliat, era el mismo Goliat del cual el pueblo de Israel le temía. Era el mismo gigante, era Goliat. Dice que cada que salía Goliat atemorizaba al pueblo de Dios y ellos se encogían.
ellos retrocedían y se escondían. Pero cuando David vino, era el mismo gigante, no había cambiado, no se había hecho más pequeño, no, sino que David había traído una mente de conquistador. Como el hombre piensa, así es. Si tú no piensas, si tú no renuevas tu mente, que tú ya ganaste, que tú ya tienes la victoria, tienes que enfrentar la situación, la tienes que enfrentar, pero la vas a ganar. Inclusive ya la ganaste, dice la Biblia, porque te he hecho, dice la Biblia, te he hecho quiere decir, it's already done, ya está hecho. Te he hecho más que conquistador, ya ganaste, pero tienes que enfrentar tu oponente, tienes que enfrentarte a tu situación, pero no lo puedes hacer con una mente de cobardía. No, pero es que este no sabe, no, pero es que esto y lo otro. No, deja de hacer excusas y haz esfuerzos. Dice la Biblia, ten ánimo, pero confiad y ten buen ánimo. Anímate a ti mismo. Recuérdate de dónde Dios te ha sacado. Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Creo que ese es otro de los problemas Dios nos saca de una situación, de una dificultad, e inmediatamente se te olvida de dónde estabas, cómo actuabas, cómo estabas llorando, cómo te estabas quejando, y te enfrentas con otro nuevo reto, y ahí estás, con la misma mentalidad de víctima. Pues no sé cómo voy a hacerle, pero es que las cosas son bien difíciles, pero es que las cosas son muy, las cosas son muy difíciles. Con esa mentalidad, tú no vas a ser parte de una iglesia triunfante. Yo no quisiera estar, si tú piensas así, yo no quisiera estar al lado de ti cuando estemos enfrentando al enemigo. Yo no quiero acobardarme, no quiero que me contagies con esa mentalidad. ¿Sabías que dice la Biblia que cuando los espías regresaron de ver la tierra prometida, dice que dieron un mal reporte? Empezaron a atemorizar al pueblo por cómo hablaron. Y dice la Biblia que cuando el pueblo escuchó a los espías, dice que se echaron a llorar, a clamar y a quejarse por lo que habían oído, porque todo lo que oían era queja, murmuración, temor, y se achicopalaron. Y dice la Biblia que por ese reporte malo, por como hablaron, que no podían, que eran más grandes que ellos, que las ciudades estaban amuralladas, que parecían langostas al lado de ellos, que eran más grandes que ellos, dice que por esa misma razón no pudieron entrar a la tierra prometida, y toda esa gente, dice la Biblia, y Dios se disgustó con todos. Usted puede encontrar eso en Hebreos capítulo 2. Dios se disgustó con todos ellos por cómo hablaron. Solamente 2 personas, Caleb y Josué, pudieron entrar porque ellos hablaron de otra manera. Ellos pensaban de otra manera. Ellos tenían la mentalidad de que no, Dios ya no las dio. Dios ya no dio esta tierra, vayamos juntos porque hoy día tendremos lo que Dios nos dio. Note la diferencia, ¿verdad? La diferencia, dice la Biblia que como el hombre piensa, así es. Y por eso es que tenemos que adoptar una mentalidad de conquistador. El adoptar una mentalidad de conquistador te va a dar el valor de conquistar todo lo que se te levante. Dice la Biblia, no hay ninguna arma forjada que se levante en contra de ti que prospere. En otras palabras, sí se va a levantar oposiciones, sí vas a tener retos, pero no va a prosperar, pero no van a ganar, pero no te va a conquistar, siempre y cuando tú mantengas esa mentalidad de que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero todo se echa de ver en cómo hablas. Si tú hablas con un espíritu de temor, con un espíritu de víctima, no es que la gente no me entiende, es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Nuevamente, si tú estuvieras al lado de mí, enfrentando
a nuestro enemigo, no quisiera estar al lado de ti, ¿verdad? Porque esa mentalidad de cobardía me va a contagiar. Y Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. También tenemos que conquistar la mentalidad mundana. Tenemos que renovar. El problema no es el corazón, el problema es la mente. El corazón ya nació de nuevo. El corazón ha sido renovado. He aquí las cosas tu corazón fue hecho nuevo. Se te dio un nuevo corazón. Te reconectaste con el ser viviente, el Dios de los dioses, el Dios de los ejércitos. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora vives. Estabas ciego, pero ahora ves. O sea, tu espíritu, tu ser, ya fue hecho nuevo, pero lo que no se ha renovado ha sido tu mente. Por eso es que la Biblia nos dice renovar tu mente. Esa parte te corresponde a ti y a mí. Y el objetivo aquí es de que cambiemos y seamos transformados escucha bien, al no adaptarnos a este mundo. Dice la Biblia, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Que Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, no te adaptes, no te equivoques, no seas como este mundo, sino transformaos mediante o a través de renovar vuestra mente. Esa parte nos toca a nosotros. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Josué 1:8 dice, no permitas que este libro de la ley se aparte de tu boca. En otras palabras, di lo que Dios dice. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Tienes que darle voz a lo que Dios dijo. Darle voz a la fe que tú tienes. Si eres más que conquistador, ponle voz a ese pensamiento, ponle voz a esa palabra, ponle voz a las promesas de Dios. No le pongas voz a lo que ves. No, pero es que ahorita está bien difícil. No, pero es que ahorita no se puede. No, pero es que ahorita las cosas están bien difíciles. No escuchaste a quién mataron. No, por eso es que yo no salgo a evangelizar porque pues ya me recojo bien temprano y luego pues no quiero hacer tanto ruido. Y empiezas a hablar como una langosta, empiezas a hablar como una persona con una mentalidad de víctima y con un espíritu de temor. No, si tú hablas así, te conduces así, tú no eres parte de una iglesia triunfante. Tú quieres ser parte de una iglesia triunfante. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Entonces tienes que aprender a hablar. Tienes que aprender a hablar con una convicción de victoria, con una convicción de que Dios está contigo, de que 1000 caerán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero nada vendrá cerca de ti, porque tú y yo hemos hecho de Dios el abrigo que nos abriga, el abrigo que nos defiende. El Dios que no conoce la derrota es el que está con nosotros, pero tienes que darle voz a tu fe. No le des voz, no le prestes tu voz a tus temores, no le prestes tu voz a lo que ves, no le prestes tu voz a lo que oyes, porque vas a empezar a hablar como la gente de este mundo. No, es que ahorita no se puede, no, es que pues no fui a la iglesia porque es que empezó a llover y ya no pude salir a la iglesia. Entonces, un poquito de lluvia te hizo retroceder. Esa no es la iglesia triunfante. Tenemos que destruir esa mentalidad de hacer excusas. No hagas excusas, haz esfuerzos. ¿Vale? Comparte este video con alguien. Espero esto te haya ayudado. Cualquier pregunta, cuestión, duda, comentario, me puedes mandar un mensaje a través de mi Messenger y podemos seguir chateando si tú gustarías. Amén. Dios bendiga tu vida, tu día. Chao.